Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por estos medios. Me llamo Orlando Rodulfo, por si acaso alguno escuche por primera vez. Y estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, salvado por la gracia de Dios. Alcancé misericordia y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche el Señor salvó a este indigno pecador. Le damos gracias al Señor porque se puede predicar el mensaje del Evangelio. Ojalá alguno que esté interesado, que ya su corazón esté quebrantado, pueda humillarse y creer en el Señor Jesucristo para que resuelva su gran problema con el Dios del cielo. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno 14 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bienvenida da Jesús, créelo pobre pecador, al que busca de la luz, vague ciego y con temor, volveremos a cantar. Cristo salva al pecador, claro hacerlo resonar. Cristo salva al pecador. Ahora, después de haber cantado esta estrofa, quisiera con la ayuda del Señor leer unas escrituras, unos versículos en Romanos primero, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios 15:50. Pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículo 35. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con su padre y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy quisiera explicarte sencillamente, porque yo no soy un hombre muy letrado, como hay creyentes que tienen más facilidad de expresar el mensaje de salvación. Yo te lo trato de predicar sencillamente y tratar de comunicarte tu condición delante de Dios con el apoyo de las Escrituras. Yo no me baso por mis propios criterios ni nada por el estilo, sino lo que Dios nos transmite en el corazón a cada uno de los que somos salvos. Y quiero comunicarte que tienes un problema muy grave delante de Dios, que tienes que tratar de resolver aquí en vida, porque todos los seres humanos tienen límites de habitación aquí en esta tierra, tiene un límite de tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, como dijo el predicador Salomón en el libro de Eclesiastés: tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo para todo. Pero dice la Biblia que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tú, cuando naciste aquí en esta tierra, ya naciste pecador.
ya desde el vientre de tu madre ya eras un pecador. A causa del pecado original en el huerto del Edén, el pecado pasó a toda la raza humana y la maldición a la raza humana. Vemos, por ejemplo, en el huerto del Edén, dice que todos los árboles eran a la vista, eran codiciosos. Todo en el huerto del Edén era de bendición, aún hasta las plantas, los animales y todo. Y el hombre y la mujer tenían comunión, el hombre, Adán y Eva tenían comunión plena con el Dios del cielo. Y esa comunión se rompió a causa de la desobediencia del hombre y pasó el pecado a toda la raza humana. Y entonces la palabra nos señala a todos que somos pecadores, porque no hay ni un justo, no hay ni aun uno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y en el Génesis podemos ver que Dios dijo que los pensamientos del corazón son del hombre, son de continuamente hacer el mal. Cuando la escritura habla de hombre, está englobando toda la raza humana, hombre y mujer. Entonces, entre eso está metido usted y estoy metido yo, pero ya yo estoy justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Y entonces el hombre está enemistado con Dios. Y el único que le puede reconciliar con Dios es el Señor Jesucristo. Pero a causa del pecado pasó la muerte a todos los hombres. Y cuando muere, el cuerpo va al sepulcro y por eso se corrompe, se pudre y, como dicen Romanos, sepulcro abierto es su garganta. Cuando un sepulcro se abre, expide olores putrefactos porque el cuerpo está en descomposición y todos los seres humanos a causa del pecado vamos a pasar por esa etapa. Tal vez los que somos salvos, si el Señor viene, los que estamos vivos, no vamos a pasar por esa etapa de la muerte. Pero si nosotros llegásemos a morir hoy, nuestros cuerpos irían al sepulcro y nuestros cuerpos iban a ver corrupción, tanto de salvado como de no salvado. Por eso te quise leer aquí en más abajo, no, porque dice también otro salmo, no permitirá que tu santo vea corrupción. El único que no vio la corrupción fue el Señor Jesucristo cuando fue sepultado. En el Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejará que mi alma en el Seol, no permitirá que tu santo vea corrupción. Cuando habla del Seol, habla del lugar de los muertos, y ahí había no es que el Señor estaba en la condenación, sino que en un lugar le llamaban así en esos tiempos, el Seol, el lugar de los muertos. No permitirá que tu santo vea corrupción. Lo vemos aquí, que lo profetizó fue el profeta David, el patriarca David, que era el mismo linaje, el Señor es el mismo linaje de David. Y vemos que aquí el apóstol Pablo también lo vuelve a repetir en una predicación que él realizó aquí cuando hizo su primer viaje misionero y estaban predicando estaban en Antioquía. Y entonces vemos que el apóstol Pablo, después de la lectura de la ley en la sinagoga, era una costumbre, a ellos le dieron parte para que pudieran dar una palabra. Entonces Pablo se levantó, hecha señal de silencio, con la mano dijo, y empezó a predicar y empezó a relatar desde los relatos desde la nación de Israel, y hizo un relato y habló sobre el Señor. Y vemos aquí que habló sobre el Señor, que Dios le resucitó de entre los muertos, como dice
en el versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Esto fue cuando después que fue crucificado, lo quitaron del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. El Señor no vio corrupción, como dice el Salmo, y él mismo lo relató aquí. Ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. De esta parte de aquí que estaban ellos en parte del Nuevo Testamento. No sé si eran algunas cosas del Evangelio, de los que los discípulos habían dejado ya algo escrito. En esto sí no estoy muy duchado, pero él aquí habló sobre la muerte del Señor, su crucifixión, y habló sobre que el Señor no veía, no iba a ver, no vio, no dejó que Dios, que el Señor vea corrupción. Pero David sí, porque dice que David durmió. Al creyente, el creyente cuando parte de esta esfera terrenal, uno va y duerme en el sepulcro, porque los cuerpos van a ser resucitados y levantados. Y vio corrupción. Usted y yo vamos a ver corrupción. Si llegamos a morir, nuestros cuerpos se van a descomponer y fuimos formados del polvo y vamos al polvo otra vez. Pero más aquel quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces, un ser humano que se va sin salvación, él no puede, como dice aquí en 1 Corintios 15, versículo 50, pero digo esto, hermano, ya el apóstol Pablo, el mismo que estaba hablando en este relato de Hechos 13, es el mismo apóstol Pablo que escribió estas cartas. Pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. La persona, para que pueda ser salvo y pueda reconciliarse con Dios, tiene que humillarse, arrepentirse de sus pecados, porque fue el mismo Señor que mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecado. Tú sientes el peso de tu pecado en tu corazón. Tú estás consciente de que vas a espaldas de Dios en tus delitos y pecados y que vas a morir si mueres sin Cristo, tu alma va al infierno. Tal vez lo sabes, pero todavía no has dado el paso y no te has arrepentido de tus pecados y no has tenido una experiencia de salvación con el Señor Jesucristo. Y esto es lo único que te puede librar de ese lugar de condenación, porque la paga del pecado es muerte. Es una paga que recibe el pecador por su vida de pecado aquí en la tierra, sin creer en el Señor, sin haberlo recibido como su Salvador personal, y está caminando aquí porque no quiere identificarse con el Rey de Gloria, no quiere obedecer a Dios, no quiere alcanzar reconciliación con Dios. El único que puede perdonar tus pecados es el Señor Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice aquí, la dádiva de Dios. Dios te está dando un regalo. La salvación es un regalo que tú no te lo mereces. El Señor Jesucristo no vio corrupción porque en él no había pecado y Dios le resucitó de entre los muertos. Él lo que estaba haciendo, tomando el lugar tuyo y el lugar mío, porque el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios era el Señor Jesucristo, como estaba profetizado en los profetas, y esto fue el relato que dio el apóstol Pablo ahí en esa ciudad que él mismo habló sobre esto. Entonces usted va a ver corrupción y su alma iría a la condenación eterna, y ya no tendría más oportunidad de ser salvo.
porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros, cuando partamos de esta esfera terrenal, si nosotros los salvados vamos al sepulcro, un día vamos a ser levantados, como dice aquí. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, como te acabé de leer. A nosotros, si nosotros llegamos a partir de esta esfera terrenal, ya salvados, vamos a dormir, como dice aquí, según la voluntad de Dios. Durmió, fue David que durmió y fue reunido con sus padres, pero vio corrupción. Pero él es un creyente también. Pero digo, hermano, aquí vuelve a decir, aquí digo un ministerio, no todos dormiremos, porque puede ser que el Señor venga hoy y no, si no vamos al sepulcro seremos, pero todos seremos transformados. El cuerpo tiene que ser transformado para poder habitar en el cielo. Este cuerpo de carne es para poder habitar aquí en la tierra, pero este cuerpo de pecado no puede entrar al cielo. Por eso es necesario en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los cuerpos que estén en el sepulcro van a ser transformados, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto incorruptible se va a transformar en un cuerpo semejante al del Señor para ser arrebatado y poder estar en el cielo. Pero tú no, amigo, te quedarás aquí en la tierra, porque en el cielo no puede entrar la corrupción. Tienes que ser transformado, tu corazón lavado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, y que tú puedas experimentar la salvación de tu alma y así puedas ser salvo y puedas ser sacado aquí. Y si mueres, tu cuerpo irá al sepulcro a dormir y será el día del arrebatamiento, será transformado. Pero si no es así, verás corrupción y tu alma irá al infierno para un día ser juzgado, sacado de ahí y estar delante del gran trono blanco a ser juzgado por tu pecado y por rechazar. El pecado más grave que puede cometer una persona aquí en la tierra es rechazar la salvación gratuita que Dios le da a través de la persona del Señor Jesucristo. Rechazar al único medio de salvación. Es como que tú tuvieras una enfermedad y te estuvieran dando un medicamento que es el único que te puede salvar la vida, pero no lo quieres tomar y mueres a causa de tu rebeldía. Mire, en el cielo no habrá más maldición, como dice en Apocalipsis 22, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán y verán su rostro, porque estos cuerpos van a ser transformados. Si estás en tu pecado, no vas a poder ver a Dios, vas a verlo para ser juzgado y lanzado al lago de fuego el día del gran trono blanco, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ojalá Dios te haya hecho entender esto, porque cuando mi conciencia fue despertada y entendí que iba rumbo al infierno, a mí me preocupaba esto demasiado, que no tenía paz en mi corazón. Y el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche me arrodillé y le clamé al Señor: Señor, sálvame, yo no quiero ese lugar, soy un indigno pecador. Y en ese momento que yo le clamé al Señor, porque comprendí por las escrituras y por la predicación que Él estaba vivo y que Él era el único que yo podía llegar, era Él. Estaba entre la espada y la pared, y cuando llegué a Él, creí en Él y le dejé mis pecados, Él me perdonó inmediatamente. Y Él es el que me ha sostenido hasta el día de hoy, y sé que me sostendrá hasta el día que yo salga de esta esfera terrenal, y con gozo en el corazón, porque sus promesas que están aquí en la tierra, Él dijo aquí en la tierra, todas serán cumplidas. Seremos sacados de aquí, y si muero, mi alma irá al lugar donde está Él, para estar con Él por toda la eternidad, y veremos su rostro
y su nombre estará en su frente. Y allá no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. La salvación es perpetua, como dice la Escritura, por toda la eternidad. Pero en cambio, los que se vayan sin Cristo y se van sin salvación, como dice aquí en el mismo libro de Apocalipsis, aquí mismo, en el gran trono blanco, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y unos versículos anteriores dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Y ahí hay día y noche. Pero lo que dice más adelante en el libro de Apocalipsis para los salvados, dice que veremos su rostro del Señor y no habrá necesidad allí, no habrá más noche allí. Ese estado, un estado de bienestar por toda la eternidad. Amigo, aprovecha en vida, arrepiéntete de tus pecados, llega al Señor Jesucristo por la fe y Él perdonará tus pecados, confiésaselos a Él, no a ningún hombre, a ningún mortal, sino es a Él, al que vive, al que fue crucificado, al que fue sepultado y al tercer día resucitó. Él vive y Él quiere salvarte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.